Les voy a invitar a que abran sus Biblias en primer libro de Samuel, capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Si usted no tiene Biblia, levante su mano y le prestamos una. Por ahí necesitan una Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Es indispensable que cada uno de nosotros tenga una Biblia porque vamos a leer el capítulo. Entonces necesitamos seguir la lectura. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Mientras lo encuentran y empezamos, les cuento un poquito qué es lo que estamos viendo ahorita. El capítulo 13, 14 y 15, yo diría es como una especie de radiografía o un estudio detallado y minucioso, escuche, de la caída de un rey. Es como un examen que detalla las fallas, los errores y fracasos del rey Saúl, el primer rey de Israel. Ahora, estamos yendo a través de esos errores, a través de esas fallas que él tuvo, no con el propósito de decir, qué bárbaro Saúl, ¿cómo pudiste hacer eso? No para criticarlo, no para señalarlo, sino más bien para aprender de sus errores. Porque bien dijo el famoso escritor, aquel que olvida su pasado está condenado a repetirlo. Entonces nosotros necesitamos conocer el pasado del pueblo de Dios. Necesitamos conocer los errores de otras personas para que nosotros no cometamos esos mismos errores. Eso es lo que vamos a estar estudiando en el capítulo 15, donde termina, de hecho, la caída de Saúl. Vamos al capítulo 15, versículo 1, y dice la palabra del Señor. Después, Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. ¿Después de qué? Después de los primeros errores que ya hemos estudiado que Saúl ha cometido, ¿sí? El Señor me envió para que te ungiese como rey. Ahora, pues, dijo Samuel, como dice, está atento. ¿A qué? A la palabra de Jehová. Está atento a la palabra de Dios prácticamente. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek. Destruye, ¿cuánto? Todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho. Vacas, ovejas, camellos y asnos. Ok, paremos ahí. ¿Qué está pasando? Saúl había fallado gravemente. Ya hemos estudiado los fallos de Saúl, los primeros fallos de Saúl en los capítulos anteriores. Entonces, en un español muy nuestro, Saúl andaba con la cola pateada. ¿Conocen esa expresión? Sí, andaba como a tientas, ¿verdad? Ya había fallado una vez, ya había fallado 2 veces, tal vez 3 veces, y de repente aparece Samuel. Samuel, el que le había ungido como rey, Samuel, que era el representante de Dios para el pueblo, la voz de Dios hacia el pueblo, se le presenta a Saúl y lo primero que le dice es, está atento a la palabra de Dios. Mire qué buen consejo. Cuando andamos a tientas, cuando andamos con la cola pateada, ¿sí? Cuando andamos en fracaso, cuando andamos en dificultades, el consejo es, escuche con atención la palabra de Dios, ¿sí? Oiga, esta era la introducción al mensaje que Dios había mandado a Saúl por medio de Samuel. ¿Cuál era el mensaje? Yo castigaré lo que hizo Amalek. Tengo que contarles un poquito quién es Amalek y qué es lo que hizo. Ahí dice, cuando se le opuso en el camino a Israel cuando subía de Egipto. Los amalecitas, que eran el pueblo de Amalek, se enfrentaron a Israel. ¿Se acuerdan que Dios liberó a Israel de Egipto? Y en su peregrinaje por el desierto, no muchos pueblos le hicieron oposición al pueblo de Israel, excepto los de Amalek.
tuvieron una batalla. Algunos de ustedes que tal vez hayan leído un poquito más, recordarán que hubo una batalla entre Israel y otro pueblo, que de hecho era Amalek, que cuando Moisés tenía sus manos arriba, orando, intercediendo por el pueblo ganaba liderado por Josué. Y cuando Moisés bajaba las manos, el pueblo empezaba a perder. Entonces dice que terminaron poniéndole uno que le ayudara a una mano y otro que le ayudara a la otra, para que él pudiera interceder con sus manos arriba. Y así fue como Israel logró derrotar a Amalek. Primera batalla contra Amalek. Le puso oposición o trabas al pueblo de Dios en su camino hacia la tierra prometida. Ya les voy a decir a quién representa a Amalek, aunque ustedes ya se pudo haber hecho una idea, ¿sí? Si nosotros somos el pueblo de Israel, piensen conmigo, nosotros somos el pueblo de Israel. Éramos esclavos ¿de qué? Del pecado, ¿sí? Como el pueblo de Israel era esclavo en Egipto. Y estamos de camino hacia la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida para nosotros? La eternidad, ¿verdad? Una vida con Jesús. Así como el pueblo de Israel salió de Egipto en un camino hacia la tierra prometida. ¿Cuáles son nuestros obstáculos para llegar a la tierra prometida? El pecado, la carnalidad, ¿sí? Nuestras actitudes pecaminosas, las tentaciones, ¿sí? Ahora, ya se van haciendo una idea qué es lo que representa a Amalek en esta historia, ¿verdad? Amalek representa el pecado. Amalek representa la tentación. Amalek representa la carnalidad. ¿A qué me refiero por carnalidad? Mire, usted se levanta todos los días con la intención de ser santo para Dios y prepararse para el momento en el que usted llegue a la eternidad con Él. Pero de repente su carne le vence. Sucumbimos ante la tentación y somos estorbados en nuestro proceso de santificación. En Egipto o en el desierto fue Amalek, hoy en día seguimos teniendo ese mismo problema. Ese es el que representa a Amalek. Segunda cosa que les quiero contar de Amalek, es bien interesante. Dice que cuando el pueblo ya iba casi llegando a la tierra prometida, parte de la distribución, el pueblo se levantaba, el pueblo de Israel en el desierto, caminaban como en una caravana, ¿sí? Tenían que levantar todas sus tiendas y empezar a caminar y luego hacían el campamento más adelante. Ahora, ¿quiénes creen que iban a la retaguardia de la caravana? O sea, en la parte de atrás de la caravana. Los enfermos, los débiles y los ancianos. Los que no podían caminar tan rápido como los más jóvenes o los que estaban sanos, que iban al frente, ¿sí? Atrás iban los más débiles. ¿Sabe que Amalek por segunda vez atacó al pueblo de Israel? ¿Y sabe a quiénes atacó? El muy sinvergüenza de Amalek, a los más débiles. Atacó la retaguardia, los atacó por la espalda, ¿sí? Esos fueron las dos oposiciones en la historia que Amalek hizo al pueblo de Israel. Ahora, ¿qué tiene que ver con nosotros? Bueno, un poco, ¿verdad? El enemigo es inteligente, ¿sí? Ataca en nuestros momentos de debilidad. El enemigo no le va a mandar el pecado de frente, el enemigo va a pasar el pecado, la carnalidad y la tentación de una manera sutil y por la espalda, de tal manera que usted no se dé cuenta cuando de repente ha caído en la batalla. Bueno, estos eran los amalecitas. Además de eso, requeriría mucho tiempo contar qué tipo de cultura eran los amalecitas. Eran un peligro para otras personas y para sí mismos, porque la maldad en el corazón de este pueblo había llegado hasta lo más alto. Entonces Dios dijo a Saúl, por medio de Samuel, anda a atacar y vas a destruir a Amalek por completo. Ahora, esta es la historia y vamos un poquito a lo que representa. ¿Qué es lo que Dios le estaba diciendo a Saúl? Vas a atacar al pecado y lo vas a destruir por completo. Vas a atacar la carnalidad y la vas a destruir por completo. Que no quede rastro de que alguna vez existieron. Eso fue la orden que le habían mandado. Cuando lleguemos a las aplicaciones vamos a ver cómo esto tiene un poquito más de sentido, aunque yo creo que ya está haciendo sentido para muchos. La única manera de atacar al pecado es de una manera radical.
Usted no puede dejar al pecado vivo. ¿Por qué? Porque el pecado va a crecer y se lo va a comer vivo más adelante. Ya les voy a contar qué es lo que pasó. Esta historia es extraordinaria. ¿Estamos bien hasta ahorita? La orden que está atento, ¿sí? Atentos a la palabra. Nosotros, atentos a la palabra, Saúl recibió sus indicaciones. Veamos qué hizo Saúl. Versículo 4. Saúl, pues, convocó al pueblo. Les pasó revista en Telaín, 200,000 de a pie, 10,000 de Judá. Convocó al ejército. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: váyanse, apártense, salgan de entre los de Amalec, para que no los destruya yo juntamente con ellos. Porque ustedes mostraron misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Ok, ¿quiénes eran los ceneos? Miren, me gustaría tener más tiempo para contarles más, pero los ceneos no tenían vela en este entierro, ¿sí? Entonces Saúl hizo bien al decirles: miren, este bochinche o este pleito o esta discusión no es con ustedes. Ustedes han sido buenos con nosotros. De hecho, los ceneos era el pueblo de Jetro. Jetro era el suegro de Moisés. Les habían ayudado en toda su peregrinación. Entonces Saúl, sabiamente todavía, les dice: ustedes apártense porque este pleito no es con ustedes. Y se apartaron. Hasta ahí vamos bien, Saúl. Te felicitamos. Versículo 7. Y Saúl derrotó ¿a quiénes? A los amalecitas, desde Jávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Versículo 8, aquí es donde ya empieza a fallar. Y tomó, ¿cómo dice? Vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Les pregunto, ¿hizo bien aquí Saúl? No, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuál era la indicación? Matá hasta el último, pero él dejó vivo al rey. ¿Quieren que les cuente por qué dejó vivo al rey? Porque la cultura en aquel entonces, cuando un pueblo gobernaba a otro o derrotaba a otro, era traer como rehén al rey y hacer un desfile de victoria, y el trofeo de la victoria, ¿quién era? El rey. Y matarlo delante de todo el pueblo para que todos le aplaudieran al rey de que había derrotado al otro rey. Esa era una opción. La otra opción era guardar la vida del rey y de la familia del rey. Cuando dice el rey, no es el rey solamente, es el rey y la familia del rey. ¿Para qué? Para empezar un nuevo pueblo, pero este rey ahora iba a ser gobernado por el rey Saúl, ¿sí? Entonces era como, miren, el que antes era rey ahora es mi siervo, mi esclavo. Ok, esas eran las posibilidades por las cuales Saúl había desobedecido la voz de Dios. Sigamos. Y Saúl y el pueblo, ya lo leímos, perdonaron, ¿cómo no? Versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Ok, primer error. ¿Y a lo qué? Y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales gordos, de los carneros, de todo lo bueno, no los quisieron destruir. Pero todo lo que era vil y despreciable, lo destruyeron. Ya vieron el segundo error, ¿verdad? Dios dijo: me vas a matar hasta lo último. No quiero que quede rastro de nada. Pero el pueblo dijo: ¿cómo va a creer que voy a matar a este montón de animales? ¿Cuánto pisto hay ahí? ¿Cuánto dinero hay ahí? ¿Cuántas riquezas, cuánta ganancia vamos a desperdiciar si matamos a todos estos animales? Mataron solo a los animales más flacos y a lo vil, dice ahí. Por ahí vamos viendo ya un problema. Ahora, ¿cuál es el problema? Que más adelante lo vamos a encontrar. El pueblo no estaba de acuerdo con obedecer a Dios. ¿Cuál era el trabajo de Saúl? Les pregunto yo a ustedes. Asegurarse que la voz de Dios, que el mandamiento de Dios se cumpliera. Para eso era él el rey. Pero cuando el pueblo empezó a decir: no, Saúl, ¿cómo vas a creer que nos vamos a deshacer de este carnero? ¿Cómo vas a creer que nos vamos a deshacer de este buey? Saúl escuchó la voz del pueblo antes que la voz de Dios. Se dejó llevar por la presión de las personas que no querían obedecer a Dios y terminó desobedeciendo, aun cuando su responsabilidad como rey
era la de obedecer a Dios. Mire, perdóneme que lo diga de esta manera, pero qué hipócrita de Saúl, ¿verdad? El capítulo pasado lo acabamos de ver, que los obligó a ayunar en medio de la guerra, y ahí sí era rey. Y ahora que tiene que hacer lo que Dios le ha mandado que haga, no tiene el valor de poner las cosas en orden. Como que quizás ya anda algo mal este Saúl, ¿verdad? Bueno, versículo 10. Vino palabra de Jehová a Samuel y le dijo: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Se ha vuelto de en pos de mí, no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Samuel estaba intercediendo por Saúl. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: hey, Saúl, ¿cómo es? Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento. Dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Veamos el encuentro, versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl y dijo: estoy ciego. Y Saúl le dijo a Samuel: bendito seas tú de Jehová. ¿Cómo dice? Yo he cumplido la palabra de Jehová. Semejante mentiroso. Les pregunto a ustedes, ¿había cumplido o no había cumplido? Por supuesto que no había cumplido. No había cumplido quizás ni un 50% de lo que le dijeron. Dejó vivo a todos los animales que quiso dejar vivos y dejó vivo al rey. Bendito seas tú, le dice todavía el sinvergüenza, diría yo, ¿verdad? He cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: ¿y qué son esas ovejas y esas vacas que oigo allá atrás? Se da cuenta que el pecado estaba ahí y no lo podía ocultar. Por más que él quisiera parecer muy espiritual y muy obediente, ¿verdad? Ahí estaba. El bramido de las vacas y el balido de las ovejas lo exponía, ¿sí? Versículo 15. Saúl respondió: de Amalek los han traído. Oiga, los han traído. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. ¿Para qué dice? Para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Ay, Saúl. La última prueba no la estás pasando. Pero lo demás lo destruimos. Versículo 16. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: mire, a este punto, quizás Saúl estaba pensando que la palabra que Samuel tenía de parte de Dios iba a ser una buena palabra para él. Porque según él había sido obediente. ¿Sí? En el corazón o en la mente confusa de Saúl, él había sido obediente y había guardado todo ese gran botín para poder sacrificar al Señor. Veamos el mensaje del Señor. Dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos. ¿Se acuerdan cuando se escondió en medio del equipaje, cuando iba a ser ungido como rey, que no lo encontraban? Bueno, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Jehová te envió en una misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra. ¿Hasta cuándo? Hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto el botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Paremos. ¿Qué le está queriendo decir Samuel a Saúl? Saúl se ha justificado diciendo: el pueblo fue el que guardó todos estos. El pueblo fue el desobediente. Saúl está diciendo: ¿y quién es el rey? Pues que no sos vos el rey, que no, aunque te creías pequeño, el Señor te puso como rey. Y le dijo esta frase que algunas veces hemos escuchado, incluso en tono de broma, ¿verdad? Una cosa te pedí que hicieras, nada más. Y ni eso pudiste hacer. Eso es lo que Samuel está diciendo de parte del Señor. Vos sos el rey, vos sos el responsable, vos sos el encargado de que se cumpla. Una cosa te pedí y no la pudiste hacer. Versículo
20. Veamos la respuesta de Saúl. A ver, paren, no lo lean todavía. ¿Qué creen? ¿Se imaginan que Saúl va a caer postrado en el suelo y va a decir: Señor, perdóname, he fallado, he pecado, no me di cuenta, yo creí que estaba haciendo las cosas bien, no tenía una mala intención, perdóname, dame una oportunidad, orá al Señor por mí? ¿Creen que esa fue la actitud de Saúl? Veamos, versículo 20. Y Saúl le respondió: ve, antes bien yo he obedecido a la voz de Jehová. Ay, Saúl, fui a la misión que Jehová me envió. Es más, aquí está Agag, rey de Amalek. He destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, ya está señalando Saúl, ¿verdad? El pueblo tomó el botín. El pueblo tomó las ovejas y las vacas. El pueblo tomó las primicias de la maldición para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. ¿Cuál es el pecado aquí de Saúl? Mire, no aceptar sus propios errores, hombre. Se da cuenta que le está echando la culpa al pueblo. Yo hice mi trabajo, está diciendo así. Yo hice mi parte, lo que me habían pedido, ya lo hice. Mira, todos los amalecitas están muertos. Solo a este rey que lo tengo aquí de esclavo. Pero pues sí, vea, eso es lo que todos los reyes hacen. Pero mira, el pueblo es el desobediente. Como si no era él el encargado de que el pueblo hiciera lo que debía hacer. Versículo 22. Y Samuel le dijo, escuchen estos versículos. Y Samuel le dijo a Saúl: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención a la palabra de Dios, ¿verdad? Añadiría yo ahí que la grosura de los carneros. Grave error, Saúl. No has comprendido todavía lo que el Señor espera de vos. No has entendido cuál fue tu misión al ser escogido como un rey. El propósito del reino era que Él liderara al pueblo hacia una vida espiritual, hacia la obediencia. Pero si el líder es desobediente, ¿qué se espera de los demás? Falló en comprender que Dios busca obediencia y no sacrificio. Lo voy a aplicar esto ahorita. Mire, ¿de qué le sirve no perderse ningún culto? Echar sus diezmos, sus ofrendas, estar aquí, cortarse el pelo, peinarse de una manera específica, vestirse de una manera específica, andar su Biblia bajo el brazo, si su corazón es desobediente para con el Señor. El Señor no busca cosas superficiales. El Señor busca un corazón obediente. No le sirve de nada que usted camine de rodillas, ¿verdad? 10 vueltas en la cancha para que el Señor le perdone sus pecados. Eso no serviría de nada. Eso sería como estos sacrificios. Lo que el Señor quiere es que usted obedezca la palabra de Dios. El Señor lo que quiere es que usted esté atento a la palabra de Dios. Escuche, el proceso es bastante sencillo. Sencillo pero difícil al mismo tiempo. El primer paso es escuchar la palabra de Dios. Luego, creer la palabra de Dios. Y finalmente, obedecer la palabra de Dios. ¿En qué paso de ese proceso se encuentra usted? ¿Está buscando la palabra de Dios todos los días? ¿Está escuchando la palabra de Dios, la voz de Dios todos los días? ¡Qué bueno! ¿Está creyendo verdaderamente en esa palabra? ¡Qué bueno! ¿Pero la está obedeciendo? Porque no es lo mismo escuchar, entender, conocer, que poner en práctica. Bueno, Saúl, fallaste. Porque Dios no se complace en los holocaustos y en los sacrificios, ni en una actuación teatral religiosa, sino en la obediencia. Versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebeldía, y como la idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Mire, fácilmente podríamos irnos a
Dios te ha desechado. Ya vamos a hablar un poquito tal vez de eso. ¿Sabe qué pasamos por alto? ¿A qué nivel se compara la rebeldía? Dice, al pecado de la idolatría y de la adivinación. Esos pecados eran terribles pecados, siguen siendo terribles pecados. Tan malo como esos pecados que todos ven, ¿verdad? O vemos con malos ojos, así de malo es las personas que son rebeldes y desobedientes. ¿Se da cuenta? Ah, yo nunca me había puesto a pensar en eso, pudiera decir usted. La rebeldía, el corazón rebelde, el corazón obstinado. ¿Sabe usted de qué habla cuando habla de un corazón rebelde y obstinado? Lo voy a exponer de esta manera. Que usted es como un macho sin dueño. Como un caballo sin rienda, indómito, indomable. Chúcaro, diría yo, pues. ¿Qué? A mí no me ande diciendo qué es lo que voy a hacer. ¿Por qué? Porque usted ya nació aprendido. Usted ya nació aprendida. A usted no hay quien le enseñe. Bueno, el pecado de la obstinación, eso es la obstinación. Y la rebeldía, eso es, dice Samuel, tan malo como el idólatra y el que consulta a divinos. Creo que nunca habíamos considerado la desobediencia, ¿verdad? Como un pecado tan grave. Bueno, lo es. Y tal vez más adelante tenemos tiempo de hablar por qué. Sigamos. Desechaste la palabra de Jehová y el Señor te ha desechado. ¿Cuántos de ustedes han desechado alguna vez la palabra de Dios? La desechamos todos los días. ¿Sabe cuándo la desechamos? Yo soy culpable de eso. Me siento, voy a trabajar, tengo la Biblia y tengo mi teléfono. No voy a responder mis mensajes primero antes de leer la Biblia. Ese es desechar la palabra del Señor. Es cambiar al Señor casi que por cualquier cosa que se nos ponga enfrente. ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo no a un plan porque tenía que venir a la iglesia? Al contrario, muchas veces. Venimos cuando nos sobra el tiempo. Venimos cuando no aparece un mejor plan. Pero cambiamos nuestro tiempo con Dios, así que por cualquier cosa. ¿Qué le va a pasar a los que desechan la palabra? Bueno, versículo 27. Y volviéndose Samuel para irse, él le asió, es decir, lo agarró de la punta de su manto y el manto se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y se lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. Mire, si yo creo que unas palabras rompieron el corazón de Saúl por el ego que él tenía, era que le dijeran que había alguien mejor que él. Porque se acuerdan cuando fue ungido como rey, ¿verdad? El más alto de todos, el más guapo de todos, el más inteligente, ungido como rey. Es que no existía nadie mejor que Saúl. Según él. Versículo 29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, versículo 30, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que vuelvas conmigo para que adore a Jehová, tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró a Saúl a Jehová. ¿Qué le dijo? Sí, hombre, ya sé que la regué, pero ¿sabes qué? Vamos, porque la gente te está esperando. Y si llego yo solo, van a preguntar por vos. Y yo no quiero estar respondiendo preguntas de por qué vos no estás aquí conmigo. Anda conmigo para que la gente crea que yo todavía tengo alguna especie de relación con Dios. Y Samuel fue. Después dijo Samuel, oigan esto. Después dijo Samuel, tráiganme a Agag, rey de Amalek. ¿Qué creen que va a pasar? No lo sigan leyendo. Va a tener una plática bien amena, ¿verdad, Samuel? Y le va a decir, ok, Agag, te voy a presentar el plan de la salvación y el evangelio y hoy te vas a arrepentir. Y Agag vino a él alegremente. Bueno, no fue eso, por cierto, estaba siendo sarcástico. Vino Agag a él alegremente y le di, alegremente y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. O sea, Agag suspiró y dijo, ay, gracias a Dios, porque este sacerdote que ha venido, lo más seguro es que me va a decir qué va a ser mi trabajo, cuál va a ser mi papel. Nada de muerte, ya pasaron. Los hombres de guerra se apartaron. Y Samuel dijo, así como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será hoy sin hijo entre las mujeres. Y Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. O sea que Samuel también sabía usar la espada, ¿verdad?
Lo hizo pedacitos. Se fue luego Samuel a Ramá. Saúl subió a la casa en Gabaa de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía, le dolía en su corazón haber puesto a Saúl por rey de Israel. Antes de que vayamos a las aplicaciones, les pregunto. Bueno, primero, ¿quién más se quedó como yo con la boca abierta de lo que hizo Samuel? Lo cortó en pedacitos. ¿Sabe qué hizo Samuel? Lo que Saúl debía haber hecho. ¿Sabe por qué Samuel hizo eso? Porque con el pecado no se juega. Porque ya hemos dicho, Agag y Amalek representa el pecado, representa la carnalidad, representa la tentación. Mire, si usted le da cabida a la tentación, o usted va a terminar quién sabe dónde. Y Samuel firmemente demostró que la única manera de lidiar con el pecado es destruyéndolo por completo. Fue exactamente, escuche, lo que Jesús hizo en la cruz. Mató al pecado y derrotó a la muerte. Les puso, ¿cómo se dice? Fin. No es eso, pero hay una expresión. Acabó con ellos. ¿Hola? Los cortó de raíz, sí. Segunda cosa, antes de las aplicaciones. ¿Por qué creen que Samuel estaba llorando por Saúl? Les voy a preguntar algo. ¿Usted cree que Saúl se merecía el cariño de Samuel después de todas las tonterías que había hecho, cometido? No, ¿verdad? Yo personalmente creo que no. Saúl se había equivocado tanto, había sido tan desobediente, se había alejado tanto en incluso su amistad y su relación con Samuel. ¿Por qué Samuel quería tanto a Saúl? Déjeme darle la clave. Se lo voy a barajear de esta forma. ¿Era o no era Saúl una persona odiosa y despreciable? Sí, ¿verdad? ¿Se acuerdan el capítulo pasado? ¿Sabes qué? Haz lo que se te dé la gana. A vos no se te puede decir nada. Y Samuel era el encargado de decirle al que no se le puede decir nada. Lo que tenía que hacer, esa relación no era una relación abierta, sana y de arcoíris y nubes, ¿sí? Era una relación de fricción. Saúl se había convertido en una persona odiosa para las demás personas. Nadie le podía decir nada. ¿Por qué Samuel lo quería tanto? Escuche. Porque oraba por él. ¿Se acuerdan que leímos ahí que Samuel pasó toda la noche orando por Saúl? ¿Qué quiero decir con esto? Oiga, con atención esto. Si usted conoce una persona que es odiosa y despreciable, no vamos a decir ningún nombre, no me digan ningún nombre, pero todos conocemos personas que no son así, es que nos sacan de quicio. La receta para esas personas es orar por ellos. Samuel era capaz de amar a Saúl, aun cuando Saúl no se ganaba el amor de nadie, porque Samuel tenía un compromiso de oración por Saúl. Entonces, ahora todo tiene sentido con lo que Jesús dijo. Jesús dijo, amen a sus enemigos. Jesús dijo, amen a las personas que son odiosas y despreciables y son difíciles de amar. Y la pregunta que deberíamos hacer es, ¿cómo? Si son odiosos, despreciables y difíciles de amar, si son nuestros enemigos nos desean el mal. ¿Cómo hago para amar a alguien así? Ore por él. Ore por él con disciplina y con constancia. Ore por esa persona con convicción y con intencionalidad. Y su corazón va a ser cambiado para esa persona. Pregunto, ¿Saúl cambió a partir de las oraciones de Samuel? No. Sus oraciones para esa persona probablemente no van a cambiar a la persona, pero van a cambiar el corazón que usted tiene hacia esa persona. Entonces usted va a ser capaz de amar a sus enemigos. ¿Acaso no fue eso lo que Jesús hizo estando en la cruz, orando por los que le acababan de poner en esa cruz? El único camino del perdón y de el amor a los que son difíciles de amar es la oración por ellos. Samuel era capaz de amar a Saúl porque Samuel oraba por él.
7 en punto. Tenemos 10 minutos para ir a las aplicaciones. Punto número 1. Perdón, ¿hay alguna pregunta, comentario respecto a la historia? Por cierto, aquí no muere Saúl, pero deja de ser el personaje principal. A partir del 16 aparece el verdadero rey, que va a ser David. Les cuento después qué es lo que vamos a hacer, pero ahorita hemos puesto ya una placa y una cruz en la vida de Saúl. Se acabó su reino. Vamos a las aplicaciones. Primero, preste atención a la palabra. 1000 cosas pueden rondar su mente. 1000 cosas captan nuestra atención. El teléfono es un hoyo negro de atención. Esa es la palabra que utilizan. Cuando usted abre su teléfono, hay 1000 cosas nuevas y distintas. Usted solo tiene que hacer esto y cambia de video, hace esto y cambia y hace un par de movimientos y está en el internet navegando en millones de cosas que pueden robar su atención. En un mundo tan lleno de distracciones, necesitamos estar enfocados en la palabra. Lámpara es a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino. La palabra es la luz que va a guiar nuestros pasos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Quiere usted caminar sin tropiezo? Pase más tiempo en la palabra. El Señor le dijo a Josué, que era joven también, nunca se apartará de ti este libro. Pero mire, los que trajeron su propia Biblia no la habían tocado desde el miércoles pasado. No, pastor, en el teléfono. Mentira, en el teléfono no se puede. Te van a estar cayendo 1000 notificaciones y distracciones. Necesitas ponerle atención exclusiva a la palabra de Dios. Sobre todo cuando sabes que estás débil. Cuando andas con la cola pateada. Cuando andas a tientas. El consejo de Samuel fue: presta atención a la palabra de Dios. Saúl andaba en su última oportunidad. Estaba en el strike 2, este fue el tercero. 3 strikes y estás fuera. Cuando estás en tu segundo strike, necesitas prestarle extra atención a la palabra de Dios. Es cuando más la necesitas. ¿Y sabe qué es lo triste? Que usualmente cuando andamos mal y cuando estamos en el strike 2 es cuando hacemos lo contrario. Y le prestamos menos atención a la palabra de Dios. Y empieza una espiral descendente. Y cuando nos alejamos de la palabra, andamos mal, y en lugar de buscar la palabra, nos alejamos más, terminamos peor de lo que hubiéramos imaginado. Y todo se podía evitar si tan solo hubiera puesto atención a la palabra. Le pregunto, ¿qué hubiera pasado en esta historia si Saúl hubiera obedecido a la palabra de Dios? Si hubiera puesto atención a cada detalle de lo que Dios le había mandado hacer. Hubiera seguido siendo rey probablemente. Se podía evitar, piénselo, cuántos problemas, sufrimientos, dolores, frustraciones, fracasos, dificultades usted se hubiera podido evitar en su vida si tan solo le hubiera prestado atención a este libro. Punto número 2. ¿Cómo lidiar con el pecado? ¿Cómo lidiar con la carne? ¿Cómo lidiar con la tentación? De una manera radical. Jesús dijo: si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Qué cruel eso, pastor. Bueno, yo no lo dije, lo dijo Jesús. Y Jesús está hablando de haga todo lo que esté a su alcance, aun cuando suene extremo o radical, para alejarse del pecado y de la tentación. Destruya el pecado de raíz, córtelo en 1000 pedazos. No pretenda que usted puede controlarlo. Ese fue el error de Saúl, que creía que tenía a Agag encadenado. Mentira. ¿Saben que fallé en decirles? ¿Saben cuál fue la consecuencia de que Saúl dejara vivo a Agag? 2 consecuencias en el futuro. Cuando Saúl andaba huyendo
en sus últimos días había perdido la batalla y él pensó en quitarse la vida porque sabía que le iba a esperar una muerte peor todavía. Y dice que él se tiró sobre su espada para matarse. Es lo que los reyes hacían, como una muerte digna. Locuras de ellos. Bueno, no se murió. Y cuando estaba agonizando, apareció un muchacho y lo vio tirado en el suelo y lo mató. ¿Sabe descendiente de quién era ese muchacho? Del rey Agag. El pecado, si lo deja vivo, le va a cortar la cabeza. Segunda, algunos de ustedes recordarán, hace ya un año quizás estudiamos el libro de Esther. ¿Se acuerdan que había un hombre perverso y malo, se llamaba Amán, si no me equivoco, que quería destruir a todos los israelitas? Si usted va más tarde, va a buscar que Amán era agageo. ¿Sabe qué significa Amán agageo? Descendiente de Agag. Y estuvo a punto de exterminar hasta el último israelita que existía por una desobediencia de Saúl. ¿Por qué estoy hablando de esto? Mire, deje vivo el pecado pues en su vida, a ver cómo le va a ir. No pretenda que usted puede controlarlo, no se engañe a usted mismo. ¿Se acuerdan que Saúl dijo, sí, yo he cumplido la palabra de Dios? Mentiroso Saúl, mentiroso yo y mentiroso usted. Tercero, cuidado con la obediencia selectiva. ¿Qué quiere decir esto? Yo obedezco lo que yo quiero obedecer, yo obedezco lo que me conviene obedecer, obedezco lo que me es fácil obedecer. La vida no funciona de esa manera, discúlpeme. Usted no puede decidir en qué va a ser obediente y en qué va a ser un rebelde, o como diría mi mamá, un burro patas arriba. Usted no puede decidir eso. O es obediente o es desobediente. Usted no puede decir, no, yo voy a ser obediente en todo esto, pero estas cositas me las voy a guardar para mí, para mi desestrés, para mi tiempo libre. Obediencia a medias todavía es desobediencia. Dios no quiere el 99% de tu obediencia. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no entregó el 99% de su vida para salvarte. Él quiere todo. ¿Y por qué es tan grave? Bueno, por la arrogancia. ¿Se acuerdan que hablamos de la rebeldía? La rebeldía y la obstinación es cuando somos desobedientes y queremos hacer nuestro propio camino, es porque creemos que sabemos más que Dios. Eso es lo que demuestra la rebeldía. Vea, es fácil entenderlo con los hijos rebeldes. ¿Cuál es la actitud de nosotros, me incluyo, los hijos rebeldes para con nuestros papás? Está mi mamá, ¿qué sabe si ella se crió en otro mundo? Y ahí empieza la rebeldía. Ahora, muchas veces somos así con Dios. Y ¿cómo vas a creer que vas a vivir así si sos cristiano en el siglo XX? ¿Cuánto estamos? 25 o 23, no sé, 2024. Somos cristianos modernos. Actualícese, pastor. Usted sabe más, pues. Venga usted a cambiar las cosas hoy. Está bien. Si usted cree que sabe más que Dios, viva como se le da la gana, hombre. Punto número 4. ¿Qué amas más? ¿Sabe qué amaba más? Saúl. Saúl amaba más el reino que a Dios. Saúl amaba más el aplauso de la gente que a Dios. Saúl amaba más la validación de las personas y la aceptación de su pueblo que a Dios. Y dice la palabra, no amen al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todas las cosas que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, provienen del mundo. No podemos amar a este mundo y amar a Dios al mismo tiempo. Vamos a tener que amar a uno más que a otro. Y le pregunto yo, ¿y usted qué está dispuesto a perder? Pues por caer bien. Porque eso es lo que a Saúl le pasó. Escuche esto.
Para Saúl era más importante el aplauso de su pueblo y caerle bien a las personas que obedecer a Dios. Y oiga, Saúl fue flojo con el pueblo para conservar el reino y su flojera le costó el reino. Le pregunto a usted, ¿qué ha perdido ya por caer bien? ¿Qué ha perdido ya por ser cool o estar a la moda o, como más dice la chaviza, estar trending? No sé. ¿Qué has perdido? ¿Has comprometido tu testimonio? ¿Has comprometido tu santidad? ¿Has comprometido tu relación con Dios para formar parte de un círculo social? Cinco. Las consecuencias de tolerar o de dejar vivo el pecado pueden ser gravísimas. Ay, qué exagerado, pastor. Bueno, te va a afectar en algún momento. Si no destruís el pecado desde la raíz, en algún momento te va a hacer daño. Y qué bueno que te hiciera daño solo a vos que cometiste el pecado. Pero aprendimos en esta historia que también va a afectar a las personas a las que amás. Punto número último, 6. Ya pare de buscar culpables. Apropiese de sus propios errores, hombre. Si usted la regó, sea varón o sea varona, dice la Biblia. Y acepte que se equivocó. Así dice la Biblia, varón y hembra. Mire, si usted ha cometido un error, confiese su error, hombre. Y apártese de él. Y va a alcanzar misericordia. Déjeme ponerle 2 ejemplos. Adán pecó. Y cuando Dios le preguntó, ¿qué hiciste, Adán? Esta mujer que me diste fue la que me hizo pecar. Señaló y buscó un culpable, así como Saúl buscó culpable, ¿se acuerdan? Que el pueblo fue, yo hice lo que me tocaba hacer. ¿Sabe qué hizo Jesús? Tomó mi culpa, tomó su culpa, tomó sus pecados, mis pecados, y los clavó en la cruz. Entonces ahora el único camino es la cruz. Si usted ha fallado, acepte que ha fallado. Venga a Jesús, venga a la cruz, traiga sus pecados, traiga sus cargas a Él. Usted puede alcanzar el oportuno socorro, como dice la palabra. Solamente venga. Acepte su pecado, acepte sus fallas, arrepiéntase de sus faltas. ¿Qué hubiera pasado si Saúl se hubiera dado cuenta de eso? Si Saúl se hubiera arrodillado y se hubiera arrepentido, se hubiera humillado y hubiera dicho, fallé. ¿Qué puedo hacer para enmendar mi error? ¿Qué cree que hubiera pasado con Saúl? Hubiera alcanzado misericordia. ¿Por qué no alcanzamos misericordia? No la buscamos. Dios está con los brazos abiertos, tocando la puerta de nuestro corazón todos los días. Pero nosotros preferimos buscar culpables antes que aceptar nuestra propia culpa, nuestro propio error y pedir perdón. Oremos. Padre, hoy queremos pedirte perdón, Señor. Yo creo soy el primero que necesita confesarte, Señor, todas esas cosas que todavía pienso, hago y digo, Señor, que no te agradan. Señor, aunque pueda ocultarme de las personas, tú ves claramente mi corazón. Así es que te pido perdón por mis fallas, te pido perdón por mis errores. Ayúdame, Señor, te necesito. Hoy, una vez más, reconozco que separado de ti no puedo hacer nada, Señor. Danos de tu Espíritu, Padre. Ayúdanos a vivir vidas de santidad. Ayúdanos a estar atentos a tu palabra. Pero no solamente a escucharla, sino a poder obedecerla y ponerla en práctica, Padre. En el nombre de Jesús.
Amén.